El turno para la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas de Sevilla. Es un colectivo independiente de mujeres y hombres que desde el año 1991 trabajan para defender a Cuba del acoso mediático, denunciar el bloqueo que sufre y difundir la verdad sobre la Revolución Cubana. Esta asociación, Bartolomé de las Casas, defiende el derecho de Cuba a la soberanía y a ser respetada por otros países. Denuncia la existencia ilegal de la base de Guantánamo y exige la liberación de los 5 cubanos presos en cárceles norteamericanas por investigar tramas terroristas anticubanas organizadas y financiadas en Estados Unidos. Tiene la palabra Ángel Sánchez. Bueno, primero de todo darle las gracias al Comité Provincial del Partido Comunista por invitarnos a esta actividad. Para nosotros es siempre un orgullo que cuenten con la Asociación de Amistad con Cuba de Sevilla como ejemplo de colectivo que hace solidaridad con Cuba en la provincia. Segundo, creo que es de recibo y que el conflicto así lo requiere, a transmitirle públicamente toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los compañeros de Morón por ese conflicto con esa extrema izquierda que sospechosamente cada vez que le toca posicionarse acaba haciéndole el hueco a la derecha, principalmente con los temas relacionados con la Revolución Cubana. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que Cuba, el socialismo es burocrático, que el partido prima al pueblo, en fin, ese tipo de pamplinas que después de tantos años creíamos que ya no íbamos a volver a escuchar. Me toca a mí hablar de la historia del movimiento de solidaridad con Cuba en Andalucía, del papel de la coordinadora, de lo que desde la Bartolomé de las Casas hacemos. Ya yo pensaba comenzar hablando un poco de que la solidaridad con Cuba no empieza en el año 91, no empieza con la caída del telón de acero, ya pues en la clandestinidad, en los años duros del franquismo, hubo compañeros y compañeras que creyeron la necesidad de organizarse en torno a Cuba, en la defensa de la revolución. Hay solidaridad con Cuba desde que hay revolución, no puede ser de otra manera. Y de esa primera experiencia organizada y formada legalmente, que era la Asociación Bartolomé de las Casas de Madrid, en Sevilla, en el año 91, los primeros compañeros que se organizaron en torno a Cuba tomaron el nombre y siguieron el ejemplo de actividades y de trabajo. En ese primer momento, como casi todo y como ya aquí se ha apuntado, la principal tarea de trabajo de la asociación fue la solidaridad material, el campañismo, ¿no? Aquí se ha comentado ya. Eran años duros para Cuba y lo primero que había que hacer en ese momento era, desde la humildad y desde el compromiso, asegurar que las bases materiales de la Revolución Cubana estuvieran cubiertas, ¿no? Desde la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas de Sevilla, pues organizamos campañas como Andalucía rompe el bloqueo en el año 93. Organizamos campañas de recogida de aceite, donde se recogieron 35.000 litros de aceite de girasol. Organizamos campañas de recogida de leche en polvo, 11.000 kilogramos. Organizamos campañas de recogida de alimentos entre el año 93 y 94, 2.700 kilogramos. Organizamos campañas de recogida de material escolar, 1.600 kilogramos en el año 94. En fin, un sinnúmero de actividades que quizá alcanzó un momento álgido en el año 96, cuando conseguimos fletar un barco con material solidario con una validez valorado en más de 200 millones de pesetas. Esa línea de trabajo, pues, con el tiempo ha ido madurando y el propio desarrollo de Cuba ha hecho innecesario que los solidarios aquí tengamos que estar haciendo ese tipo de cosas. De ahí surgió una segunda línea de trabajo, que fueron las campañas de solidaridad basadas en proyectos de cooperación al desarrollo. En el decenio 95-2006 la asociación llegó a gestionar 150 millones de pesetas de toda la provincia, básicamente de convenios de cooperación de ayuntamientos pequeños. Yo creo que ya se ha hablado aquí con anterioridad. Y en la actualidad, como decían otros compañeros, pues hemos retomado el objetivo original
y fundamental de la solidaridad con Cuba, que es la solidaridad política con la Revolución Cubana. Decía antes que ya en un principio pues, se habían desarrollado actividades de ese tipo. Defendamos Cuba en el año 94, una gran manifestación en noviembre en Sevilla, la campaña Cuba debe sobrevivir, que contó con una manifestación de 3.500 personas en Sevilla y diversas campañas de recogida de firmas, de publicación de manifiestos en prensa. En 2003, con motivo de la campaña de acoso a Cuba por el ajusticiamiento creo recordar que fueron 3 delincuentes comunes, publicamos un manifiesto en El País que recogió más de 600 firmas autofinanciados, en el que reclamábamos que Cuba también es nuestra y que tenía derecho a defenderse. O más recientemente las campañas de apoyo para la liberación de los 5 que, como sabéis, llevan ya más de 15 años detenidos en Estados Unidos. Conseguimos publicar un artículo en el New York Times donde nuestra asociación coordinó al movimiento de solidaridad en toda España, aportando casi $12.000 en su conjunto. Decía que este tipo de actividades, que en un principio intentaban asegurar la asistencia material de la Revolución Cubana, han ido dejando paso a otro tipo de solidaridad, una solidaridad más política. Nosotros, desde el ámbito de la izquierda social, de los movimientos sociales, la Bartolomé de las Casas ha participado y ha puesto el toque, digamos, cubano, por así decirlo, en diversas plataformas unitarias y coordinadoras de movimientos sociales. Hemos estado presentes en el Foro Social de Sevilla, hemos sido copartícipes de las actividades relacionadas con el grito a la guerra, fuimos convocantes y organizadores de las actividades contra la cumbre de la OTAN en Sevilla, convocamos año a año la marcha rota contra la presencia de bases norteamericanas en España y trabajamos de manera imbricada con otros movimientos de solidaridad internacionalista como pueden ser Palestina, el Sáhara, los pueblos árabes o ahora más recientemente los movimientos bolivarianos que recorren América Latina. Pero, como decía, nuestra actividad fundamental es la solidaridad política. Evidentemente contamos con armas que no son las mismas que las del enemigo, armas que son modestas, pero que desde la modestia pretenden llegar al conjunto de los ciudadanos andaluces y de los sevillanos. Una de ellas es nuestra publicación Tiempo de Cuba, es una publicación humilde pero de bastante calidad que publicamos semestralmente, que autofinancia la asociación. También tenemos una interesante página web que os invito a que sigáis para estar al día de la actualidad cubana y de la solidaridad. Y desarrollamos desde hace más de 2 años un programa de radio en Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, que tiene por nombre Tiempo de Cuba y que traslada a la mayoría de los sevillanos una visión crítica y alternativa a lo que los medios de comunicación convencionales cuentan sobre Cuba. En ese ámbito general de trabajo, de un tiempo a esta parte, hemos intentado impulsar una campaña de corte institucional que se basa en la presentación de mociones frente a los poderes locales, básicamente los ayuntamientos, en las que se pide o se exige un posicionamiento favorable de los ayuntamientos a la causa de los 5 cubanos presos en Estados Unidos y contra el bloqueo norteamericano a Cuba. Creemos que en la actualidad esas son las 2 grandes batallas a nivel internacional que libra Cuba y por tanto entendemos que la izquierda transformadora y fundamentalmente los comunistas deben tomar un papel fundamental al respecto. En la actualidad dicha moción se ha aprobado ya en más de 10 municipios de toda Andalucía. El más llamativo, porque es el más grande, ha sido Huelva Ciudad. Nosotros desde aquí, a los que trabajáis en el ámbito de lo institucional y que sois alcaldes, sois concejales, pues os hacemos un llamamiento para que presentéis la moción en vuestros ayuntamientos. Es una forma también de luchar ideológicamente, de posicionarse con los pueblos en lo local, en vuestros pueblos. Y bueno, esperamos que de aquí surja una nueva oleada de presentación de mociones a los ayuntamientos, a Diputación y tal. Tenemos también pendiente la presentación de dicha moción tanto en el Parlamento andaluz como en el estatal. Está el compromiso
verbal, tanto del diputado por Sevilla por Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista, José Luis Centella, como de Diego Valdera, coordinador de Izquierda Unida y ahora flamante vicepresidente de la Junta de Andalucía. A este segundo igual que hay que recordarse un poquito más. Una vez que cubramos eso, pues creemos que el impacto mediático que puede tener esos posicionamientos de los parlamentos andaluz y estatal, tanto favorable como negativo a estos temas, va a traer una repercusión positiva al movimiento y va a hacer que nos visualicemos de cara a la sociedad una cosa que en esta democracia virtual y de imágenes es cada vez más necesaria. Como cosas concretas que el Movimiento de Solidaridad con Cuba en nuestra asociación está desarrollando en la actualidad, tenemos quizás pues tres actividades icónicas de aquí al fin de año. La primera va a ser este mes de junio. Se organiza el Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en Toledo, donde pues estaremos presentes la Bartolomé de las Casas y si os animáis pues esperamos que alguien se venga más si quiere. Es un encuentro importante donde el Movimiento Solidaridad con Cuba se reúne, discute y fija su programa de actuación para el próximo bienio, y en ese marco en Sevilla vamos a desarrollar una actividad de carácter político el próximo 18 de junio, donde contaremos con importantes representantes de la intelectualidad cubana y con uno de los familiares de los 5, en concreto Mirta, la madre de Antonio. Allí vamos a tratar pues tanto el tema de los 5, su situación actual, desde la perspectiva de que hay que reforzar el movimiento de solidaridad por los 5, como los grandes cambios que Cuba está enfrentando en la actualidad, lo que ellos llaman la modernización de su socialismo, y nos lo contarán pues gente de primer nivel. Y en un contexto más digamos interno, tenemos otro encuentro pues que se antoja importante, que es la celebración del 20 aniversario de la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba, que para el que no lo sepa es el ente unitario que reúne a todos los colectivos de solidaridad con Cuba de Andalucía, que se celebrará en octubre en Cádiz, en torno a la segunda semana. Esperamos que los que consideréis oportuno estar allí pues podáis ir. Y como gran cita solidaria y combativa está enmarcada la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en noviembre en Cádiz ciudad. Una cumbre que, como siempre, va a reunir a los poderosos, a los gobiernos que representan a las multinacionales, al gobierno de España, obviamente, con intereses imperialistas en América Latina, pero que también va a recibir a gobiernos que auténticamente representan la voluntad de sus pueblos. Ya no es solo Cuba la que va a estar allí resistiendo los envites de los grandes poderes económicos, sino que también es Venezuela, también es Bolivia, también es Ecuador, también es Nicaragua e incluso también es Uruguay y Argentina.